Dios los bendiga, amada Iglesia de Jesucristo. Una alegría, un gozo de volver a traer la palabra del Señor Todopoderoso, que le quiero dar la gloria y la honra al Señor, que deposita confianza en esta sierva para seguir trayendo su palabra, su poderosa palabra. También darle toda la gloria y la honra al Señor por mi amado apóstol Sergio, la hermana Leti, que me dan siempre esta oportunidad para este espacio de Rema TV, cultivando la buena semilla. Agradecidos al Señor, a sus vidas, tan importante en este tiempo, seguir cultivando, sembrando, hablando de la poderosa palabra del Señor. Tiempos difíciles, tiempos donde necesitamos llenarnos de la palabra del Señor, sabiendo que la palabra hace cambios extraordinarios y que cada vez que desde un altar se proclama la palabra del Señor, dice su palabra que Él la envía con un plan y un propósito para que traiga fruto a su debido tiempo. Así que espero que esta palabra también dé el fruto por el cual el Señor la ha sembrado en mi corazón. Estoy muy feliz, muy contenta, y antes de traer el mensaje quiero orar. Quiero pedirle al Señor con todo mi corazón que hable y que llene mi boca de su palabra, porque es muy importante lo que Él quiere hablar en esta hora. Señor amado, te alabo, te bendigo, Dios de la gloria. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, Padre mío, por esta oportunidad tan linda, Señor, que me das para impartir tu palabra que siempre sana, libera, fortalece, tu palabra que restaura, tu palabra que nos abre el corazón, el entendimiento. A pesar de la distancia, Señor, es enviada con poder y sé que tú vas a sembrarla en cada corazón, Señor, para que haga la obra por la cual tú la envías. Señor, despeja la mente, los corazones, quita todo estorbo, que tu sangre preciosa me cubra, Señor, para que nada estorbe el fluir de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús me encomiendo a ti, Señor. Te pido que pongas palabras en mi boca, que no sean palabras humanas, sino palabras llenas de tu Espíritu Santo, para que tu nombre sea loado. Lo pido, Señor, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Qué lindo que es el Señor, Iglesia. Qué lindo que es cuando Él comienza a hablarnos, porque cuando supe que tenía que predicar, lo primero que hago de este tema que es inagotable, Iglesia. Cuando hablamos de la oración, hablamos de un poder extraordinario. Cómo cambia las situaciones la oración. Es algo que a veces nos sorprende a nosotros, porque a veces oramos, pero no creemos que el Señor pueda contestar rápido. A lo mejor pensamos que se va a tomar su tiempo, pero el Señor siempre nos sorprende. Si uno ora y le clama al Señor con un corazón que cree lo que está pidiendo, en la circunstancia que esté pidiendo, el Señor va a traer respuesta. Es un tiempo donde la iglesia se ha levantado a orar a favor de las naciones, del pueblo, de los hermanos, porque son momentos difíciles, realmente son momentos difíciles. Y el Señor nos ha dejado unas armas extraordinarias y hay que aprenderlas a usar. Tanto como la oración, la alabanza, la adoración, la administración de la palabra, tenemos que aprender a usar estas poderosas armas que Dios nos ha dejado para que pueda en su momento. Todos en algún momento de la vida necesitamos algo extraordinario de parte de Dios. Y el Señor del ordinario hace algo extraordinario. Y cuando me puse a pedirle al Señor que me siembre en mi corazón qué era lo que Él quiere hablar, Él me hizo sentir en mi vida, en mi alma, este título que yo le puse: la oración desde el dolor. Porque evidentemente podemos orar en diferentes circunstancias, pero siempre hay momentos específicos donde uno intensifica el clamor, la oración, el gemir. ¿Y cuántos hombres de Dios nos han dejado ejemplos de que han orado desde circunstancias
muy, pero muy difíciles. Y el Señor escuchó. Y cada siervo de Dios nos ha dejado que en esos momentos Dios les contestó. Entonces para nosotros es una bendición saber que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y nos va a seguir contestando. Y el Señor me empezó a hablar en el libro de Jonás. Seguramente que la mayoría conoce la historia de Jonás. En el capítulo 1, dice en el verso 1, que el Señor envía palabra a Jonás para que vaya a una gran ciudad como Nínive a predicar el Evangelio. Por supuesto, era una nación muy perversa, una nación muy malvada, y al pobre Jonás no le gustaba absolutamente nada eso. Entonces pensó que podía evitar el llamado de Dios en su vida huyendo. Y dice así: pero Jonás se levantó para huir, lejos de la presencia del Señor. Y a veces, por temor, por rebeldía, por enojo, o por saber la misericordia que Dios tenía para ese pueblo, porque Dios es fiel, Dios es misericordioso. La palabra de Dios dice que Él vino a ganar las almas, a salvarlas y no a perderlas. Por más malvado y perverso que sea la persona, siempre Dios tiene misericordia para el perdido. Siempre Dios tiene piedad por las almas tormentadas por Satanás. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que se levantó para huir. Y el huir lo metió aún en un mayor problema, porque alejarnos de Dios siempre nos va a traer calamidad, siempre nos va a traer tempestad, siempre nos va a traer dolor. A veces cuando oímos la voz de Dios, que tiene un plan para con nosotros, y nosotros hacemos oído sordo, detrás de esa voz de Dios, después vienen las consecuencias de la desobediencia. Y dice que él se fue, se pagó el pasaje y se fue lejos de la presencia del Señor. Y dice el verso 4, que el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una gran tempestad, tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Cuando nosotros queremos huir de la palabra del Señor, del llamado del Señor, se levantan tormentas. Se levantan, como dice acá, fuertes vientos. Vientos que quieren llevarte de un lado para el otro. Y cuando estamos en medio de una tormenta, tenemos que pedirle al Señor que nos hable, que tenga misericordia de nosotros. Y dice que el verso 4, el verso 5, los marineros dice que tuvieron miedo de la tempestad que se había levantado y ellos clamaban a su Dios, Sabía que algo había pasado, sabía que este Jonás, porque le preguntan de dónde vienes, qué eres, de qué trabajas, porque se dieron cuenta de que al subir a la barca se había levantado esta tormenta. Y porque se lo había declarado. Dice el verso 10. Los hombres se atemorizaron en gran manera y dijeron: ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Porque ellos sabían que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Y la palabra es clara, iglesia, y la palabra nos enseña todas las cosas para que nosotros en estos tiempos de dificultad no huyamos de la presencia de Dios. Tenemos que acercarnos cada vez más si realmente queremos encontrarnos con el Señor. El verso 12 dice: tomame y lanzame al mar. Mire la convicción que tenía, que él había sido el problema. Muchas veces lo que nosotros hacemos afecta a los demás. Cuando nosotros somos rebeldes para Dios, desobedientes, muchas veces contaminamos también a nuestra familia. A veces con la crítica, la murmuración, eso también aleja a nuestra familia de Dios. Tenemos que ser tan cuidadosos en estos tiempos. A veces se puede uno ir de boca y lo que hace es alejar a la familia
del Señor. Pero dice él, lánzame al mar. Y así lo hicieron los hombres. Y nosotros cuando queremos huir de los propósitos de Dios, nos encontramos siempre en angustia. Siempre hay aflicción y dolor en un corazón que quiere huir de la presencia del Señor. El Salmo 107, verso 28, porque en todo momento de aflicción Dios tiene una respuesta. Cuando nos encontramos en angustia, en dolor, en adversidad, siempre tenemos que saber que la palabra es la mejor medicina. Es el bálsamo para nuestras almas. Y el Salmo 107, verso 28, dice así: entonces en mi angustia, clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma, y las olas del mar callaron. Quiere decir que en medio de la tormenta, en medio de las aflicciones, si clamamos realmente al Señor con un corazón arrepentido, con un corazón que ha entendido que lo que estamos pasando es por culpa nuestra. Tenemos la manía muchas veces de que las situaciones que nos pasan siempre estamos echándole la culpa a los demás. Es como que nos queremos librar de la culpa, librar de la carga. Pero el Señor sabe, si te encuentras en medio de una tormenta o nos encontramos en medio de un aguacero, tenemos que examinar nuestro corazón. Como lo hizo Jonás, que dijo, échame al mar. Pero qué lindo que es Dios, porque siempre el Señor tiene preparado un auxilio para nosotros. Mire lo que dice Jonás, capítulo 2. Esta es la oración que hizo Jonás, porque el verso 17 dice que el Señor había dispuesto un gran pez para que se lo tragara. Y ahí estuvo 3 días y 3 noches. Esto fue otro plan de salvación para Jonás. Lo hizo tragar por el pez para que no muriera ahogado, porque tenía que aprender algo. Muchas veces en la prueba tenemos que aprender sujeción, obediencia, y estuvo 3 días. Desde que se lo tragó, estuvo clamando. Dice el verso 2. Entonces oró Jonás al Señor desde el vientre del pez. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió desde el seno, desde el Seol, pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. ¡Qué tremendo! Dice que Él oró desde el vientre del pez, desde las tinieblas, desde la angustia, porque no había luz en el vientre del pez, de la oscuridad más profunda, desde el dolor, la desesperación. Y cuando nos encontramos así, en la densa oscuridad, que no le encontramos salida al problema, que no encontramos qué hacer y nos damos cuenta que estamos en un peligro extremo, dice que Él comenzó a orar y Él empezó a clamar con desesperación. Dice el verso 2, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió y tú escuchaste mi voz. Esto es maravilloso, porque cuando oramos desde el dolor, desde la necesidad, desde aquellas situaciones donde solamente dependemos de Dios y no de los hombres, tenemos que tener la convicción de que Dios nos escucha. Y a mí me llamó mucho la atención esto, desde el Seol. Y esta palabra habla desde el sepulcro, de la morada de los muertos, de una situación de muerte, cuando nuestra vida está en peligro, cuando nuestra vida está corriendo el peligro de morirnos. Creo que el clamor viene desde nuestras entrañas. Señor, dame una oportunidad, reconozco que te fallé, porque creo que a través del arrepentimiento el Señor oye. Así le pasó a Jonás, sabiendo que este pez era su tumba, sin saber que el Señor lo estaba usando para preservarle la vida. ¿Cuántas cosas hace el Señor? A veces nos enojamos
porque pasamos por pruebas difíciles y pensamos que Dios está distraído, que no nos escucha. Peligros de muerte, iglesia. Estamos luchando a veces con situaciones tremendas, pero dice que desde el sepulcro, desde el Seol, pedí auxilio. Y yo creo que cuando uno pide socorro, pide auxilio, iglesia, grita, clama, gime. No es cuando uno se pone a orar por una situación que a lo mejor no es tan dolorosa, no es tan difícil, no es tan tremenda. A veces la oración tiene un énfasis de más calma, de más paz. Pero cuando uno está a punto de perder la vida, creo que clama. O a punto de perder la familia, o un hijo que está a punto de perderse, uno le gime desde lo más oscuro del problema, desde la intensidad del dolor. Así le pasó a Ezequías. En Segunda de Reyes, porque hay varios hombres de Dios que oraron desde la muerte, oraron desde el dolor, irreversible, iglesia. A veces son situaciones irreversibles, y si es la voluntad de Dios, el Señor sabrá. Pero siempre que leo esta escritura de Ezequías, me llama la atención cómo el Señor le respondió. Porque dice Ezequías 20, Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1. Dice que Ezequías cayó enfermo y enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Imagínense, iglesia, que venga un profeta y le diga: poné tu casa en orden porque vas a morir y no vivirás. Esa palabra, poné en orden tu casa. Tenemos que empezar a examinarnos. ¿Qué pudimos haber hecho? ¿Qué hay que ordenar? Porque usted sabe que donde no hay orden no está Dios. Y le dice: porque morirás. Entonces dice que él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo: mire cómo habrá orado, cómo habrá gemido. Porque cuando uno está al borde de saber que se va de este mundo y no sabe a dónde se va, iglesia, uno realmente tiene que abrir el corazón y decirle: Señor, dame una oportunidad. Él le dice: te ruego. El rogar, iglesia, el clamar de lo profundo del corazón. No sé si a usted nunca le pasó en alguna situación que uno desde lo más profundo del alma gime al Señor y le clama: dame una oportunidad, levántalo, sáname, ayúdalo. Siempre que uno ora, tiene que tener la convicción de que en ese momento los oídos del Señor se abren. Bendito sea el Señor. Es muy fácil orar desde otros momentos, pero orar en el momento del dolor, de la persecución, de la traición, de la infidelidad, o a lo mejor privado de la libertad injustamente, es terrible, hermanos, es terrible. Y dice: Señor, te ruego que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad, con un corazón íntegro. Si era tan íntegro, ¿qué era lo que tenía que ordenar? Evidentemente, Dios había visto algo que él no había visto. Y tenemos que pedirle siempre al Señor: Señor, trae a la luz, a mi mente, a mi corazón, aquellas cosas que puedo estar haciendo y no son agradables a ti, Señor. Porque a veces pensamos que estamos bárbaros con el Señor y nos suceden pruebas y ahí nos tenemos que examinar. Pero mire, dice que si he hecho lo bueno ante tus ojos, y dice: Ezequías lloró amargamente. Otra versión dice abundantemente. Es decir, fue un llanto de no parar y de no parar. Pero mire qué grande y qué bueno que es Dios, iglesia. Cuando uno lee la Escritura y se da cuenta de cómo Dios responde, eso nos tiene que dar la seguridad, la fe, la confianza de que Dios está pronto a traer la respuesta. Esa es nuestra fe. Clama a mí
y yo te responderé. Es decir, el Señor nos promete que nos va a responder. No hay oración que el Señor no traiga su respuesta. Y dice, mire el verso 4. Y aconteció que antes que Isaías hubiera salido al patio, vino palabra del Señor a él diciendo, dile a Ezequías, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí te sanaré, y al tercer día subirás a la casa del Señor. Mire qué cosa maravillosa, que el Señor ha oído nuestro clamor y ha visto nuestras lágrimas. A veces, iglesia, parece que se nos han secado las lágrimas de tanto llorar. Situaciones muy difíciles. Pero dice que el Señor las toma en su redoma, las tiene muy en cuenta. Nuestro gemir, nuestro clamor. Qué lindo que es el Señor, iglesia. Uno se enamora cada día más sabiendo el Dios que tenemos, que está de nuestro lado. Dice que Él, desde el sepulcro de la morada de los muertos, Él clamaba. Y en esos momentos de crisis, en esos momentos difíciles, tiene que haber arrepentimiento, iglesia. El arrepentimiento genuino todo lo cambia. Cuando uno pide perdón, cuando uno le entrega al Señor todo aquello que no ha sido bueno, auténticamente, dice que el Señor le da una nueva oportunidad. La oración que nace de un corazón que le expresa realmente fe, confianza, que le expresa que quiere cambiar. Es lo que le pasó a Jonás. Estuvo 3 días porque tenía que volver a la tierra un hombre nuevo. El Señor conocía su corazón. Él tenía un llamado y tenía que cumplirlo. Ahora mire, también nosotros recordamos la oración de Jabes. También un hombre en angustia, en dolor. Primera de Crónica 4:9. Qué linda que es la palabra, iglesia, porque nosotros realmente a través de la palabra lo que hacemos es decirle, Señor, si lo hiciste con estos hombres, lo vas a hacer con nosotros. Y dice que este hombre invocó al Señor desde su dolor y le decía, oh, si en verdad me bendijeras, si ensancharas mi tierra, si tu mano estaría sobre mí, conmigo en el dolor, si tu mano estaría librándome de esto que estoy pasando, si tu mano me estaría levantando en esta situación y me guardaras del mal para que no me cause dolor, para que no me cause dolor. Mire lo que le pedí a Jabes, si tu mano está sobre mi dolor, mi enfermedad, mi angustia, mi depresión, mi escasez, para que no me alcance, si tu mano, como diciendo, yo cambiaría, yo me levantaría. Y dice la palabra que Dios le concedió lo que él había pedido. Qué grandes hombres de Dios, íntegros, rectos, también pasaron momentos difíciles. Y del dolor, del lugar más oscuro, Dios los escuchó. Eso nos da a nosotros la seguridad de saber que si estamos pasando en este momento alguna prueba difícil, puedes orar y clamar con confianza al Señor que todo lo ve y que todo lo puede. Dios siempre nos oye. Cualquier situación, por más grande que sean nuestros errores, Él siempre nos oye. En el Salmo 22, 24, es un salmo que habla de un grito de angustia. Es una oración muy importante, este Salmo 22. Es un grito de angustia y un cántico de alabanza. Y uno se ve reflejado muchas veces porque empieza diciendo, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22, 24. Muchas veces cuando el Señor se tarda en la respuesta, pensamos que no tenemos oportunidad, que se ha olvidado de lo que le pedimos, que no nos tiene en cuenta, pero es todo lo contrario.
Es ahí cuando el Señor está preparando algo extraordinario para nuestra vida, está preparándonos para recibir algo grande de Dios. A veces no estamos preparados, a veces a lo mejor no estamos preparados para la magnitud del milagro que viene, la magnitud del poder de Dios, y Él se toma su tiempo con nosotros. Esa es la gran verdad. El Salmo 22, 24 dice así: porque Él, nuestro Dios, no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Estas son las promesas cuando uno ora desde el dolor, cuando uno ora desde la desesperación. Por supuesto que no es fácil esperar, por supuesto que no es fácil para nadie en un momento difícil, pero también el Señor prueba nuestra fe, prueba nuestra paciencia. Realmente, porque es muy fácil darle la gloria y la honra al Señor, cantar, bailar, danzar, cuando no nos pasa nada. El tema está cuando estamos en medio de la prueba. Y no es una vergüenza llorar. Y no es una vergüenza sentirnos afligidos. Y no es una vergüenza si nuestro rostro está caído. No es una vergüenza. Porque así está el alma. Cuando el alma está batida, uno no lo puede disimular. No sé, iglesia, pero yo cuando estoy triste no lo puedo disimular. Porque sería una hipocresía mostrarme muy espiritual, cantando, danzando, y estoy llevando en mi alma un gran problema. Sería una hipocresía. Si me siento dolida, es porque también junto con mi dolor va a traer la respuesta el Señor. Siempre, iglesia. Y eso también muchas veces se lo enseñamos al pueblo. Dice la Biblia en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara me infunde aliento, iglesia. Su cayado me toma para seguir por el buen camino, porque Él es nuestro Señor. Si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si es el Señor tu pastor, a pesar de la prueba, de la enfermedad, a lo mejor estás con un conflicto matrimonial, o a lo mejor un conflicto espiritual o emocional, y a lo mejor no sabes a quién compartírselo, porque esa es otra cosa. Cuando estamos en medio de un gran dolor, tenemos que ser muy sabios a quién le abrimos el alma, a quién realmente le entregamos esa carga para compartirla con aquel que va a orar, que nos va a ayudar a orar, iglesia. Por eso es tan importante la administración del alma, que el Señor muestre a un siervo, una sierva, que no solamente va a escuchar para andar contando lo que te pasa, sino que te va a oír para ministrarte el alma, para aconsejarte y compartir tu pena. Al menos así, a mí me gusta hacerlo. Escucho y lo llevo delante del Señor, porque creo que uno se conduele con el que está dolido y se alegra con el que está alegre. Así lo dice la palabra. Es tan lindo el Señor, iglesia, que solamente nos tenemos que dejar pastorear. Tenemos que dejarnos que el Señor haga esa obra en medio de cualquier adversidad. Entonces, dice que Jonás estuvo todo el tiempo clamando, desde que entró a la boca del pez. Y la oración de Jonás en un momento fue de agradecimiento, iglesia. Él se daba cuenta que si el pescado no lo tragaba, iba a morirse, porque así lo dice la palabra. Dice, verso 3, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Él sabía perfectamente que desde el vientre de ese pez, él estaba agradecido, porque había estado en el fondo del mar y las olas, dice que la marea lo había envuelto, y él sabía que se ahogaba, que se moría, pero también sabía que Dios iba a oír su clamor. Tú escuchaste mi voz. Y sabía que Jonás
él iba a ser liberado, que el Señor había puesto ese pez para que se lo tragara. ¿Sabe que a veces el Señor escucha antes que llegue la respuesta? Es maravilloso lo que hace el Señor. Sabía que Dios lo iba a escuchar. Y esto nos muestra que Jonás no solamente tenía fe en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, porque a veces se pierde la paz y la seguridad en medio de una prueba. Podemos perder la paz, iglesia. Podemos sentirnos inseguros, pero no fue el caso de Jonás, porque él sabía que la oración iba a ser respondida. Clamé y él me respondió. Y él me respondió. Y todavía estaba en el vientre del pez. Estaba en la oscuridad. Y él me respondió. Qué fe que tenía Jonás, qué seguridad, qué paz. Todos tenemos que tener ese sentir que tenía Jonás. La verdad que es tremendo. Mire lo que dice el Salmo 18, 4. Porque conocía Jonás la palabra y creo que habrá venido a su mente todos los salmos que él conocía. Salmo 18. Salmo 18, 4. Cuando uno está lleno de la palabra, iglesia, en medio del problema, de la angustia, lo que empieza a traer a su vida es la palabra, que la tiene insertada en su corazón, que la ha leído, la tiene incorporada, como hizo Jonás. Jonás se recordaba de estos salmos donde el Señor en tiempo de angustia promete restauración, salvación, promete escuchar. Salmo 18, 4. Los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de las muertes surgieron ante mí, y en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios desde su templo. Él oyó mi voz y mi clamor de él llegó a sus oídos. Él conocía este salmo, él conocía la palabra y empieza a traer estas promesas. Los lazos de la muerte me cercaron. Este es un himno que muchos dicen que Jesús lo iba cantando cuando iba a la cruz. Los lazos de la muerte me cercaron, los torrentes de iniquidad me atemorizaron, me rodearon, pero en mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó. Esta era la fe y la seguridad que tenía este Jonás. Y no es fácil, iglesia. No es fácil. A veces podemos conocer mucho la Biblia, pero a veces hay momentos que se nos olvidan las promesas del Señor. La circunstancia a veces es difícil y nos hace tambalear. Él conocía de memoria la palabra. Entonces sabía que el Señor, en medio de la dificultad, lo iba a rescatar. El verso 3 dice así: me echaste a lo profundo. Jonás se da cuenta que no fueron los marineros los que lo tiraron al agua, porque él dice, me habías echado a lo profundo. Él se da cuenta que no fueron los hombres que lo tiraron al mar, fue el Señor, que tenía un plan, y tenía un plan y un propósito. Y a veces, cuando Dios tiene planes y propósitos en nuestra vida, nos va a hacer pasar por momentos difíciles, hasta que podamos entender. Pero a pesar de eso, él sabía que estaba en las manos del Señor. A pesar de que quiso huir, iglesia, a pesar de que se quiso escapar de la presencia de Dios, el Señor le había dado una oportunidad. Dice, la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Miren cómo estaba este pobre Jonás antes de ser tragado por ese pez. Pero me echaste a lo profundo, dice. Es decir, él tenía agradecimiento porque él sabía que si no se lo tragaba ese pez se iba a morir ahogado. Miren lo que dice el Salmo 131. Él sigue repitiendo las palabras del Señor. Salmo 131 dice,
De lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. A la voz de mi súplica. Pero en ti hay perdón para que seas temido. Siempre hay en las manos del Señor una oportunidad para ponernos a cuenta con el Señor. Siempre. Porque Él quiso huir. Y a veces cuando queremos huir de los problemas, si no nos encuentra en esta esquina, nos va a encontrar en la otra. Esa es la gran verdad. Queremos escapar porque tenía un plan el Señor con Él. Y no podemos escapar de los propósitos de Dios. De los propósitos de Dios que aunque a veces no los entendamos, son fieles. Hay circunstancias que no las podemos entender. Yo voy a la iglesia, yo oro, yo diezmo, yo ofrendo y me está pasando esto. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Sigue firme. Sigue orándole al Señor. Porque desde ese dolor de la circunstancia que estás pasando, Dios te va a responder. Siempre Dios responde. Así decía el salmista en el Salmo 42. De lo profundo de mi corazón a ti clamo, Señor, porque sé que no seré avergonzado. El salmista David pasó momentos difíciles. No será a veces comprensible, pero tuvo que escapar de los celos de Saúl, de la envidia de Saúl. Tuvo que escapar de que su propio hijo lo quería matar. Eso debe ser un dolor tremendo. Sin embargo, él le hablaba al alma. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de sus favores, no te olvides de sus bondades, no te olvides que Él me sanó, no te olvides que me sacó del hoyo cenagoso. Él le hablaba al alma, porque el alma, la base de los sentimientos, emociones y voluntad, muchas veces nos juegan en contra. Nuestros sentimientos muchas veces nos hacen pensar que no tenemos oportunidad. Y él sabía lo que pasaba dentro de él. Y él le hablaba al alma. Alma mía, bendice al Señor. Alma mía, clamaré al Señor en estos momentos. David, un hombre que derribó a Goliat. Un hombre que se enfrentaba a sus enemigos de una manera tremenda, pero también pasó momentos oscuros de tiniebla que tuvo que derramarse delante del Señor. Dice, la corriente me envolvió. Me rodearon las aguas hasta el alma y las algas se enredaron en mi cabeza. Y Dios muchas veces permite que toquemos fondo. Que toquemos fondo en lo espiritual, en lo familiar, en lo económico, en lo emocional, hasta llevarnos al lugar que Dios quiere. Porque a veces no entendemos. Entonces el Señor a través de la prueba nos va encaminando. No, chiquito, no es por aquí. Tienes que seguir caminando por esa senda. Y la prueba es lo único que nos acerca al Señor. La prueba nos direcciona. La prueba nos encamina. La prueba nos hace entender cuál es el plan y el propósito de Dios. Yo me pongo en el lugar, como dice mi esposo, de este personaje, de Jonás. ¿Sabe lo que es encontrarse en esa soledad, en esa angustia? Ahí sí que tenemos que recapacitar. Y Él permite que lleguemos porque sabe que por nuestra rebeldía y nuestras adversidades, que muchas veces nos rodean todo el tiempo y nos impide ver el amor de Dios. A veces somos rebeldes, nos enojamos por cualquier cosa, nos vamos de la iglesia muchas veces pensando que el pastor tiene la culpa o que el pastor no nos entiende. Y no podemos ver el amor de Dios. No podemos entender que esa prueba es para darnos una gran bendición. Toda prueba, dice la palabra de Dios, que junto con la prueba viene la salida. Quiere decir que si estamos pasando por un momento difícil, junto con esa prueba Dios nos va a traer una bendición. Pero hay una oración profunda desde el dolor que siempre el Señor escucha. Siempre el Señor escucha. Entonces, cuando nos enojamos, cuando estamos ansiosos, no podemos ver las bondades del Señor, que son su misericordia nuevas cada día. Su misericordia, su bondad, su poder. Mire,
¿Cuántos testimonios hemos visto a lo largo de nuestras vidas? Y nosotros vemos que la misericordia de Dios ha alcanzado a lo mejor personas que humanamente decimos, no se merece para nada que el Señor lo haya levantado, lo haya sanado. Sin embargo, Dios tenía planes con él. Y cuando Dios tiene planes, ¿qué podemos opinar nosotros? Los opinólogos. A veces opinamos de todo el mundo, pero tenemos que ver nuestro corazón. Jonás estaba enredado, así dice la palabra. Dice, la corriente me envolvió. Verso 5, me rodearon las aguas hasta el alma. Las algas se enredaron en mi cabeza. Mire cómo estaba. ¿Cómo estaba este pobre Jonás? Enredado en sus consecuencias. Alejado de Dios, pero tiene esperanza. Y a veces nos encontramos así, iglesia, enredados en nuestros propios problemas por nuestras consecuencias. Porque no sabemos tomar decisiones. Tomamos decisiones a la ligera, alocadas, y nos enredamos en nuestros propios problemas. Entonces, en el verso 7, mire lo que dice. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo, hasta el trono del Señor. Otra versión dice, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Cuando la vida se nos escapa, iglesia, cuando pensamos que ya no tenemos oportunidad, que no nos vamos a levantar, ¿quién no ha pasado una prueba de muerte? Y decimos, acá se terminó todo. Sin embargo, desde ahí el Señor te levanta. Dice el Salmo 77, rapidito porque no sé cuánto tiempo tengo, pero esta palabra me cautivó, iglesia, porque en estos tiempos hay mucho dolor. Hay mucha angustia en todo el mundo. En todo el mundo hay caos, hay aflicción, hay dolor, hay angustia. Entonces el Señor nos está hablando y nos está preparando para que si estás pasando por una prueba de dolor, escuches las promesas del Señor. 77, 11. Me acordé de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, de lo que el Señor lo ha hecho, iglesia. Si lo hizo una vez, lo va a seguir haciendo. Dios siempre es el mismo. Meditaré en todas tus obras y reflexionaré en tus hechos. Santo es Dios, oh Dios, tu camino, grande como nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros predicamos, que Él medita también en todas nuestras actitudes, en nuestros hechos. Cuando nos va bien, parece que es más fácil olvidarse de Dios. Esa es la gran verdad. A veces no tenemos la misma asistencia, nos da lo mismo estar en la casa de Dios que no estar. Pero cuando el Señor nos hace pasar por algún problema y nos enredamos en esos problemas de la vida, que nunca suelen faltar, ahí empezamos a clamar. El dolor hace que aparezca nuestro verdadero carácter. Porque este Jonás era bastante rebelde. Y con esta situación sale el verdadero carácter de Jonás. El hombre humillado, el hombre que necesita realmente encontrarse con el Señor. Él confiaba en su obediencia. Él decía que era obediente y confiaba en sus fuerzas, pero no fue así. Cuando Dios lo llamó, él huyó. Así que tuvo que aplacarse a la voluntad del Señor. Un compromiso fiel y constante con el Señor es lo único que mantiene una comunión sólida. Realmente, si somos fieles y constantes. Mire lo que dice el verso 8. Los que confían en los vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. A veces los hombres se engañan cuando van en pos de cualquier otra cosa, de personas, y quieren tomar el lugar de Dios. Acá lo dice, los que confían en vanos ídolos, en aquellas cosas vanas, en aquellas cosas que no sirven para nada, abandonan a Dios. Quieren sustituir el lugar de Dios.
A veces buscan auxilio en los hombres, o en su dinero, o en su poder. Todo eso es vano, eso no sirve para nada si el poder de Dios no está en nuestras vidas, iglesia. Si el Señor no te levanta, no te levanta nada. He conocido a muchos millonarios enfermos que su dinero no lo podía levantar y tuvieron que venir a buscar al Señor. Ídolos vanos. Y dice así, el verso 10. Entonces el Señor le dio orden al pez, recién ahí, iglesia. Ahí el Señor, y este vomitó a Jonás en tierra firme. Y salió un hombre transformado, totalmente renovado. Después de esos 3 días de tratamiento que tuvo Dios con él. Porque a veces en el dolor el Señor nos tiene que tratar nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra petulancia. El Señor trata. Pero es ahí en el dolor donde Él empieza a forjarnos y empieza a enseñarnos. Porque sus bondades son maravillosas, iglesia. Sus misericordias también. Fue necesario para Jonás este milagro. Que el pescado se lo coma por 3 días, iglesia. Imagínese. Ahora, él como profeta estaba obligado a obedecer y no a huir. Y a veces nosotros como siervos de Dios, como ministros, como pueblo, como hijos, como hermanos, tenemos solamente que obedecer y no huir. El verso 10 dice que el Señor había tratado con su carácter, pero sabemos que siempre Dios tiene una oportunidad para rescatarte de nuestras propias prisiones. Y para terminar, el Proverbio 20, me encantan los proverbios, las reglas de conductas. Qué lindo que es el Señor, iglesia. Proverbio 20, está todo escrito. Él estaba obligado solamente a obedecer al Señor que todo lo ve. 20:30, Proverbio 20:30. Mire lo que dice. Los azotes que hieren limpian del mal y los golpes llegan a lo más profundo del cuerpo. Quiere decir que la prueba, iglesia, lo que hace es que te limpie hasta lo más profundo del corazón. Si estás pasando una prueba, si estás pasando un dolor, en esta noche, tarde, el Señor te dice que a través del dolor Él quiere cambiar aquellas cosas que no están bien en tu corazón, que necesitan un tratamiento espiritual, que necesitan un tratamiento para poder cumplir el plan y el propósito que tiene con tu vida. No es cuestión de quejarte, no es cuestión de llorar, es cuestión de clamar desde esa situación. Porque así Dios en esta tarde lo ha manifestado en su palabra, porque Dios quiere salvar las almas y hacer su poderosa obra en nosotros. El Señor tiene planes de bien y no de mal, conforme al propósito que Él ha trazado para darnos un futuro de bien. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, iglesia. Y si estás pasando por el dolor, por la angustia, a lo mejor tenés intentos de suicidio, a lo mejor tenés una enfermedad que te está batiendo y piensas que no vas a salir, o a lo mejor estás endeudado, una economía en bancarrota, clama, llora, gime desde ese dolor. Y el Señor, como ha prometido, desde el dolor más triste, más oscuro, Él va a estar trayendo salvación, sanidad, prosperidad, porque ese es el Dios que predicamos. Voy a orar para sellar esta palabra en sus corazones y para que el Señor traiga respuesta a todo aquel que está pasando un momento difícil, un momento de dolor, que pueda entender que hasta el susurro del corazón el Señor puede contestar. Señor amado, te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor, por la poderosa palabra que has puesto en mi corazón, que trae fe, que trae confianza, que trae esperanza para aquellos, Señor, que se encuentran abatidos, cansados, dolidos, que a lo mejor están desesperados por una situación extrema. Pero en esta hora, Padre, imparto
esta bendición para cada vida, sellando esta palabra, que esta palabra quede encerrada en sus corazones, para que el enemigo, Señor, no se la arranque ni se pierda, y que puedan clamar a ti, al Dios vivo todopoderoso, al Dios que cambia todas las situaciones, aquel que cambia nuestro lamento en baile. Yo te doy gracias, Señor, por el poder de tu palabra, el poder de tus promesas, y declaro que esta palabra va a estar libertando, sanando, fortaleciendo y liberando, Señor, cada vida y cada corazón. Yo lo pido, Señor, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Amada Iglesia de Jesucristo, que el Señor los bendiga y será hasta otro nuevo encuentro. Que Dios me los bendiga grandemente.